Este vídeo es meramente informativo, desde este canal se rechaza cualquier forma de violencia. El contenido puede no ser apto para todos los públicos, se recomienda discreción. La vida de Jacobo cambió irremediablemente antes de realmente comenzar. Tenía un hermano que cantaba hip hop y él soñaba con ser rapero y tener su propio estudio de grabación. Recuerdo un evento en el que mi hermano me dejó rapear con él, fue asombroso, probablemente uno de los días más felices de mi vida. Sin embargo, a los 12 años, todo cambió. ¿Quieres ganar dinero? Entonces, tendrás que matar a alguien. Un vecino le propuso esto por primera vez y, aunque se negó al principio, el hombre, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, le ofreció 30,000 pesos por el trabajo. Jacobo, que creció en una familia pobre y violenta y no disfrutaba de la escuela, no pudo resistir la oferta. A los 12 años, me convertí en algo así como un asesino a sueldo. Realizaba los encargos que mi vecino me pedía. Él me llamaba y me decía a quién tenía que eliminar. Yo lo hacía y luego cobraba una vez que el trabajo estuviera terminado. A los 16 años, Jacobo se integró oficialmente al cartel. Torturaba a miembros de cárteles enemigos, mis compañeros los secuestraban y yo les obtenía información a golpes. Cuando conseguíamos lo que queríamos, los ejecutábamos, a veces disolviéndolos en ácido, descuartizándolos o simplemente a tiros. Luego, le ordenaron asesinar a un miembro que había traicionado al CJNG en un lugar público y durante el día. Además, debía fotografiar el cuerpo al finalizar. Esta exposición convirtió a Jacobo en un riesgo para la seguridad del grupo, así que decidieron eliminarlo. Lo acribillaron, incluso recibió tiros en la cabeza y lo dejaron por muerto en la escena del crimen. Sin embargo, milagrosamente, el adolescente sobrevivió y despertó días después en un hospital, esposado a una cama. Ahora está cumpliendo condena. El caso de Jacobo es solo uno de los muchos ejemplos de una cruda realidad en México, donde más de 30,000 niños han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México. Un estudio publicado en octubre por la ONG Reinserta, que trabaja con personas encarceladas, documenta las historias de 89 adolescentes y adultos en prisión, 67 de los cuales formaron parte del narcotráfico durante su infancia. Como la historia de Susana, quien comenzó a vender drogas a los 12 años para ayudar a su madre, quien a pesar de tener 2 empleos no podía alimentar a sus hijas. Eventualmente, su madre terminó trabajando como traficante para un cartel local y fue asesinada. Sin su madre, Susana se volvió adicta a diversas sustancias, comenzó a robar para sobrevivir y rápidamente se vio envuelta en el mundo del crimen organizado. No quería vender drogas, quería matar gente. Era una forma de liberar la ira que sentía después de que mataron a mi mamá. Mis víctimas eran mujeres con hijos, quería que ellos sintieran lo que yo había sentido, las asesinaba frente a sus hijos. Ahora, estando encarcelada, Susana se siente en paz, a salvo por primera vez en años. Si pudiera darle un consejo a un niño, sería que no se involucre en esto, lo van a explotar. En esta vida, solo hay encierro o muerte, no hay otra opción. También está la historia de Orlando, quien a los 4 años presenció cómo desmembraron a su hermano, a quien su padre había ofrecido como sacrificio a los Zetas, uno de los carteles más brutales del país durante años, aunque ahora debilitado. Su padre lo envió a un orfanato, pero Orlando escapó y comenzó a sobrevivir en las calles, donde se convirtió en un sicario. Vengarse de su padre se convirtió en su único motivo para vivir. Después de un tiempo, me di cuenta de que tenía mucha ansiedad, y esa ansiedad la aliviaba con la muerte. Si no veía a alguien muerto o no mataba, no me sentía bien. Y también está la historia de Iván, quien a los 13 años comenzó a trabajar como halcón para un grupo criminal, pero rápidamente ascendió y se convirtió en un asesino a sueldo. Después de un año de ser sicario, estaba cansado de matar personas. Y las historias de muchos otros. Tras 8 años trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, los miembros de Reinserta se percataron del creciente problema de menores reclutados por el crimen organizado en México. Nos dimos cuenta de que había poca investigación al respecto en el país. En los centros de detención, este problema parecía estar invisibilizado. No teníamos acceso a evidencia,
por lo que decidimos llevar a cabo nuestra propia investigación, explica Marina Flores Camargo, directora de investigación de la ONG. Al realizar entrevistas en centros de detención de 7 estados, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, encontraron un perfil común: jóvenes de entornos empobrecidos, expuestos a violencia en su infancia, con carencias afectivas significativas y conexiones familiares con carteles. La combinación de todos estos factores claramente facilita que se involucren o sean reclutados. Al analizar el pasado de estos jóvenes, se percibe que no fue una elección propia, sino un ambiente que los condiciona, impulsado por necesidades económicas o de subsistencia, añade Flores Camargo. Muchos mantenían lazos con grupos criminales a través de amigos o familiares. Algunos incluso afirmaban que sus antiguos jefes les brindaban apoyo legal en sus juicios, la mayoría por homicidios o secuestros. No eran procesados por delincuencia organizada, pero al estudiar sus historias de vida, te dabas cuenta de que sí estaban vinculados a los carteles, señala Flores Camargo. La edad promedio de ingreso es de 15 años, pero había casos de jóvenes de 12 o 11 años que tuvieron sus primeros contactos con el crimen organizado. A los 14 años, se unen formalmente y reciben lo que ellos llaman nómina. En México, la pena máxima para menores de edad es de 5 años, lo que lleva a los carteles a utilizarlos como carne de cañón, sabiendo que las condenas serán breves. Entre 2000 y 2019, aproximadamente 21.000 menores han sido asesinados y 7.000 desaparecidos, según Redim. Son víctimas de esta realidad, pero también victimarios, causando daños irreparables en otros. Al trabajar con victimarios, es fácil dejar de pensar en las víctimas. Escuchar relatos tan impactantes hace imposible no empatizar, dice Paulina Carrasco, subdirectora de Monitoreo y Evaluación en Reinserta. Carrasco reflexiona sobre la desconexión de la sociedad con los problemas de otros, incluso aquellos involucrados en el crimen. Aumenta su empatía hacia el victimario al escuchar sus historias, comprendiendo que no son malvados, sino que han sido fallados por instituciones, el Estado y la sociedad. Ana Priscila Martínez, jefa de investigación cuantitativa en Reinserta, también considera que la sociedad ha fallado a estos niños, no brindándoles oportunidades y dejando que los carteles les ofrezcan una alternativa a la pobreza. Martínez, al entrevistar a un menor encarcelado, enfatiza que antes de ser victimarios o asesinos, son víctimas, atrapadas en un contexto de violencia y narcocultura. La falta de reconocimiento del problema por parte de las autoridades complica aún más la situación. Paulina Carrasco recuerda especialmente a un joven que intentó alejarse de esa vida, pero se vio atrapado en un ciclo de violencia y frustración. Se dice que de esa vida, ya sea niño o adulto, solo se sale encarcelado o muerto.